Y vamos a hablar ahora, estimados amigos, del campo. ¿Cuántos aquí conocen ustedes el campo? ¿Cuántos de ustedes han vivido o han visto en algunas revistas o películas la vida en el campo? Para que nosotros podamos entender más la lección que voy a exponer, necesitamos tener una idea general de lo que es el trabajo del campo. El labrador de la tierra a veces usa una mula, a veces usa un caballo, a veces usa un burro para jalar el arado. Y con el arado se abre la tierra. Al abrir la tierra, permite poner semilla en la abertura y después con la misma herramienta, el arado, la cubre y para detallar que la semilla quede bien cubierta, pasa con el asadón para detallar la siembra. Sin embargo, la mejor forma de hacer el trabajo es con una yunta de bueyes. Claro, es mejor con el tractor, pero hablando de lo rústico, del campo, sin mecanismos modernos, una de las mejores yuntas que hay o una de las mejores formas de abrir la tierra con arado es con una yunta de bueyes. La yunta de bueyes, como usted le puede ver ahí en la fotografía, es unida por esta herramienta llamada yugo y se mancuernan las dos bestias y ellos jalan con más facilidad el arado ya que son sumamente fuertes. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo logra controlarse, cómo logra dirigirse a estos animales sumamente fuertes y por supuesto domesticados para este trabajo? Bueno, a ellos se les dirige con una lanza y esa lanza tiene una punta aguda llamada aguijón y se llama aguijón porque usted cuando oye aguijón pues se acuerda de las avispas, de las ovejas, perdón, de las avispas, de las abejas, de las hormigas y sabe uno que pica y que duele, punza. Así de que la lanza con una punta aguda, de repente el que va maniobrando a la yunta de bueyes, llevando esta lanza también en un costado, usa esta herramienta para dirigir a los bueyes, para que no se salgan, para que el surco vaya derecho. Y pues para los animalitos es muy molesto. A veces el animal al sentir el piquete tira patadas. Yo estuve en el campo algún tiempo, amados hermanos. Nací en ciudad, pero me tocó conocer el campo porque quería quedar bien con mi esposa. Mi esposa nació en el campo y me tocó ver este trabajo. Así de que el animal molesto tira patadas y cuando le atina, pues se daña porque ahora se pica en las patas por querer quitarse la molestia de ser dirigido y así es como el aguijón, ¿verdad? Causa molestia en el animal y pues podemos ver ahora un poco más claramente acerca del aguijón. ¿Y a qué va todo esto? Bueno, vamos a hablar del campo, vamos a hablar de la siembra, vamos a hablar de los animales. No, no meramente, es solamente una referencia muy importante para entender un poco más qué estaba haciendo Saulo de Tarso. Vamos a hablar de Pablo y vamos a hablar de las patadas que él le daba al aguijón. Así de que nuestro tema, nuestro título, como se dijo, pues es dando patadas al aguijón. Y vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5, por favor, para tener bien fresco esto. Hechos 9 del 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amados hermanos y amigos, aquí encontramos una parte interesante en la historia de Saulo de Tarso. En esta parte es el encuentro que él tiene con el Señor Jesucristo y posteriormente la conversión después de haber recibido el evangelio predicado por Ananías. Este hombre, Saulo, se dedicaba a perseguir a los hermanos en Cristo, se dedicaba a perseguir a la iglesia. En el capítulo 6, 7 y 8 de Hechos podemos encontrar referencias de este hombre que juntamente con otros judíos daban muerte a Esteban, aunque Saulo se menciona solamente como el que consentía la muerte de Esteban, y también sirvió de perchero para que otros judíos le encargaran ahí sus ropas para poder hacer daño a Esteban con más facilidad. Y luego se habla del capítulo 8, que después de este evento de Esteban, pues se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y en el capítulo 9, pues Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, pues él fue al sumo sacerdote con el propósito de que le diera cartas y él ir a Damasco. Y todo esto era con el propósito de agarrar más fuerza, tener más poder para hacer más daño a hombres y mujeres del camino, este camino de Jesucristo. Y de esa manera traerlos presos. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ahí se le aparece el Señor. La aparición del Señor Jesucristo en este momento es correcto, porque en el primer siglo hubo los dones milagrosos y también hubo sueños, hubo señales, hubo apariciones que el Señor nuestro Dios usó con el propósito de confirmar la palabra, con el propósito de que la palabra se fuera complementando y de esa manera llegar a tener la escritura completa. Así de que esta aparición que recibe Saulo de Tarso es correcta, es en el momento indicado, y es el Señor Jesucristo quien se le aparece, ya que él está persiguiendo a los cristianos que le siguen, y es realmente como si estuviera persiguiendo al mismo Señor. Y por eso el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo en el momento reconoció que era algo sobrehumano, algo fuera de orden, algo sumamente poderoso. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así de que ahora podemos adentrarnos, estimados hermanos y amigos, a el significado de este dicho: dar coces contra el aguijón. Bueno, esto es como un proverbio, y según estudié y leí, el origen de este proverbio es español y significa resistirse a algo inevitable o a una fuerza invencible. Muchos comentaristas dicen que no existía este dicho entre los hebreos. Y también se cree que este dicho y parte del versículo 6 no está en los escritos antiguos más comunes. Saulo lo menciona en Hechos 26:14, y es muy posible que los traductores
se acuñaran de Hechos 26:14 al capítulo 9 para complementar el suceso, y queda muy bien ahí. Dar coces al aguijón. Ahora, esta frase, dar coces al aguijón, es como intentar luchar contra el orden natural o contra lo inevitable. El proverbio, amados oyentes, se basa en la imagen de un buey aguijado por una aguijada. O sea, un buey arriado o un buey guiado con una lanza puntiaguda, y de esa manera podemos ver que el buey, para tratar de liberarse de esa molestia que es como un piquete de abeja o peor, patea contra la guijada y solo empeora las cosas. El buey intenta vencer el ser picado, pero no puede. Y con la guijada se le sigue guiando. Así que aquí encontramos pues una poca de explicación acerca de lo que pasaba, otra vez haciendo referencia a la guijada. Y esto tiene que ver con lo que estamos leyendo, pero a lo mejor usted pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Saulo de Tarso? Amados, Saulo era un hombre sumamente preparado y capacitado. Si alguien conocía la ley de Moisés y conocía lo que la ley de Moisés decía, era Saulo de Tarso. Un hombre preparado a los pies de Gamaliel, un hombre preparado en todas las ciencias y culturas y cosas de Dios en su tiempo. Saulo sabía de Jesús, sabía lo que Jesús había hecho, sabía de lo que del Mesías decían las Sagradas Escrituras. Vamos, hermano, Saulo era un hombre preparado, enseñado, enseñado por el mejor docente. Claro que veía algunos signos en Jesús, veía algunos signos del Mesías prometido. Sin duda, dentro de él había una gran lucha. Podía ser el Mesías, pero un hombre así es imposible, poniendo lo fariseo por delante. Se resistía a creerlo, en contra de sí mismo. Como el animal del campo le daba patadas al aguijón en el sentido metafórico, en sentido figurado. Así que nosotros podemos comprender un poquito aquí por el dicho del Señor Jesucristo, debido a la mente y al conocimiento y a las inquietudes que este hombre llamado Saulo de Tarso tenía. Sin duda había una gran lucha en su interior, y también él estaba ejerciendo resistencia infructuosa a un poder superior, siendo un simple mortal. Y es vano enfurecerse, amados oyentes, contra Dios. Y no meramente enfurecerse. El hecho de ofrecer resistencia a Dios es dar patadas al aguijón. Es como estar pateando al pesebre, es como darse un tiro en el pie. Así, de esa manera, trato de abrir su mente, amados hermanos y amigos, con el propósito de contestar esta pregunta. ¿Cómo afecta esto en su vida y en la mía? ¿Cuántas veces, al igual que Saulo, recibimos evidencia de lo que debemos de hacer en vida, esa vida que Dios nos ha prestado, y nos negamos a hacerlo? Dice Salmos 37:27, así que aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno. Así te quedarás para siempre en la tierra prometida. Salmos 37:27 nos está dando un consejo. Claro que este consejo primeramente fue para el pueblo israelita, y aplicándolo a nuestras vidas, pues tenemos que alejarnos de la maldad y debemos de hacer siempre lo bueno. Y así tendremos el favor de Dios para siempre y viviremos eternamente con Él.
Tenemos esta palabra bien clara en la palabra de Dios, la promesa de tener grandes bendiciones si nos alejamos de la maldad. Pero díganme, ¿cuántos lo hacemos? Hemos insistido en cosas que no convienen y hemos insistido en cosas que nos mantienen alejados de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pablo, ya como apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, y de la revelación y del justo juicio de Dios. Así de que, amados hermanos, ¿cuántas veces hemos propuesto el venir a ser fieles con Dios, especialmente cuando apreciamos sus bendiciones? Muchas veces personas se resisten a venir a ser fieles servidores de Dios, aún sabiendo de que con eso obtenemos grandes bendiciones. En Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, dice Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que, amados, Isaías nos está enseñando que el hombre se aparta de Dios debido al pecado. Y eso hace que se forme una pared intermedia entre Dios y el hombre pecador. Los pecados del hombre hacen que Dios oculte el rostro para no oír. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, estimados oyentes, que cuando uno abandona el pecado o cuando uno tiene el deseo de abandonar el pecado para servir a Dios, Dios puede ahora mostrar su rostro. Dios puede ahora mostrar su atención para aquella persona que tiene todo el deseo de abandonar el pecado y de servir a Dios. De esa manera, los oídos de Dios se abren para el pecador y sus ojos están atentos para ver qué está haciendo. Y tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras, nada más los voy a mencionar como referencia. El caso de Cornelio era un hombre que las oraciones y las limosnas de él habían subido a la presencia de Dios. Pero él no era convertido, él no era cristiano. Puede ser que haya sido un prosélito por las indicaciones y la conducta que él tenía, pero en ese momento él necesitaba de Cristo. ¿Por qué logró llamar la atención de Dios? Porque él tenía ese deseo. Y eso nos ayuda a comprender, amados hermanos y amigos, que el hombre y la mujer deben de tener el deseo, el anhelo de apartarse de la vida pecaminosa y de servir a Dios. Cuando esto pasa, Dios pone los medios. Cornelio recibió la visita de un ángel y el ángel le dijo qué tenía que hacer para recibir el evangelio y de esa manera tomar la decisión de ser salvo en el nombre de Cristo. Así de que, amados, Saulo fue vencido por el amor de Cristo. Lo vemos en la lectura que estuvimos viendo. Y de esto, él continuó fiel, dando su ser al Señor. Leemos también en Isaías capítulo 1, versículos del 16 al 20, por favor. Isaías 1 del 16 al 20 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así de que lavaos y limpiaos es un llamamiento del Señor. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejar de hacer lo malo es
un llamamiento de Dios. Aprender a hacer el bien y buscar el juicio es un llamamiento de Dios. Y todas estas cosas que menciona aquí Isaías fueron cosas que se aplican directamente a Pablo. Este hombre, al ser vencido por el amor de Cristo, Cristo conociendo también a Saulo de Tarso, él vio que este hombre era un hombre que le podía ser útil en la obra, era un hombre sincero, hacía las cosas creyendo que estaba haciendo lo correcto, aunque había estas inquietudes dentro de sí mismo. Se limpió, quitó la iniquidad y ahora el bien que él creía estar haciendo lo rectifica para hacer ahora sí correctamente el bien que debía de hacer. Y es el llamado de Dios para nosotros. Vengan luego, dice, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amado oyente, nuestros pecados pueden ser muy graves, muy fuertes, quizás muy escandalosos. Quizás estemos pensando que no tenemos perdón de Dios. Quizás estemos pensando, esto que yo hago es tan malo que no hay perdón. Pero cuando Isaías nos menciona, si tus pecados fueren como la grana es una tinta sumamente fuerte. Y todavía menciona, si fueren rojos como el carmesí, otra tinta sumamente fuerte también. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí. Pero usted tiene que oír. Si tú quieres oír, vas a comer el bien de la tierra. Si no quieres y si eres rebelde al llamamiento de Dios, entonces serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios cuando habla y cuando llama a la salvación, es una nueva oportunidad que se abre en el momento en que se está haciendo, en el momento que usted esté escuchando la invitación. Él quiere que usted oiga su palabra, que usted la crea, que crea que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a morir por nuestros delitos y pecados, y ahí lo incluye a usted y a mí. Así de que es muy importante que al reconocer esto, nos rindamos a los pies de Cristo por ese gran amor que Él tuvo para con nosotros los pecadores. Lamentablemente, amados oyentes, muchas veces no vemos que hay cosas que nos hacen daño y seguimos endureciéndonos, seguimos luchando contra la razón, negándonos a la invitación del Señor de servirle de todo corazón. En Lucas capítulo 12, versículos del 8 al 9, Lucas 12 del 8 al 9 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Así que seguimos, a pesar de la invitación y a pesar de las advertencias de nuestro Señor, de confesarle delante de los hombres. Esto indica la confesión de reconocimiento de que Cristo es nuestro Salvador, de que Cristo es el Salvador del mundo. Y cuando nosotros reconocemos esto y lo confesamos delante de Dios, el Señor está contento, está alegre y nos va a bendecir en gran manera. Pero si no hay confesión, si al contrario la persona se aparta, se retira, pues esa persona está negando a Cristo y está negando el poder de Cristo para salvarle, y entonces en el día del juicio final será negado delante de los ángeles de Dios y será apartado a la izquierda. Así de que seguimos insistiendo, amados, seguimos empujando hacia eso que sabemos que es peligroso por no querer confesar a Cristo nuestro Señor. Y no trae provecho, al contrario,
cada vez se endurece nuestro corazón. Estimado oyente, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y no resistimos a ella, estamos pidiendo a gritos que nuestra mente, que nuestro cerebro se endurezca a tal manera, se cauterice a tal manera que después, aunque queramos, ya no vamos a comprender la verdad, porque estamos dándole permiso al diablo para que nos cuente mentiras y nos lleve por un sendero engañoso, lleno de maldad y de mentira, lleno de prodigios, de milagros, de cosas muy llamativas, pero mentirosas. Imagina entonces estar golpeando al aguijón por necedad. Es como si agarráramos nuestra cabeza y jaláramos nuestros cabellos y rebotáramos la cabeza contra la pared y aún seguir insistiendo en lo malo que estamos y en lo malo que somos. Lógicamente que eso es doloroso, eso va a maltratar nuestra humanidad, pero ahí seguimos tercos de no querer rendirnos a los pies de Jesucristo. Hasta que no se decida abandonar las cosas que le estorban para servir a Dios, usted está dando patadas al aguijón. Así de que el consejo, no seamos necios. La palabra de Dios nos llama a dejar de persistir en aquellas cosas que definitivamente no son buenas para nosotros. Al contrario, cosas nos apartan de Dios. La palabra de Dios nos insiste a que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y esto es la garantía de conducirnos de la manera correcta y sobre todo de tomar decisiones beneficiosas para nuestras vidas. Y evitemos así dar coces contra el aguijón. Estimados oyentes, amados hermanos y amigos, lo que hemos leído acerca de las patadas al aguijón es una forma de reflexionar en nuestras vidas y de ayudarnos a comprender, no sea que nosotros nos encontremos en esa situación y no que estemos dando patadas al aguijón y no sintamos dolor porque decimos, pues yo no le estoy dando patadas al aguijón porque a mí no me duele el pie o me duele algo del cuerpo por estar golpeando a Dios. No, es que en el sentido figurado, nosotros nos vamos a encontrar dando patadas al aguijón cada vez que tenemos un deber que hacer y nos negamos a hacerlo. Amado amigo, amado oyente, cada vez que usted recibe el mensaje de salvación y usted la está pensando y le está poniendo al Señor condiciones, usted le está dando patadas al aguijón en sentido figurado. Tenga mucho cuidado. Vamos a concentrarnos en servir a Dios de una manera devota, de una manera entregados a Dios, para que podamos vivir para siempre con Él en el cielo. Dice en Santiago 1:22, ya para concluir, Santiago 1:22, dice el Señor por medio de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. El plan de salvación es, usted necesita creer en la palabra de Cristo, arrepentirse de sus pecados, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y bautizarse para perdón de pecados. Dios le bendiga y deseamos que lo haga. Si usted necesita ayuda, podemos ayudarle. Puede comunicarse con nosotros. Muchas gracias por la atención prestada y dejo así lugar a mi hermano que está presidiendo. Dios les bendiga, amados.